Y este es uno de los libros más conocidos que es Romano, pero sobre todo es de los versículos que más se leen. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le parece si oramos esta mañana? Amantísimo y Padre Dios, te damos gracias el poder estar en tu casa. Queremos que esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tú, Padre, enseñándonos, que seas tú mostrándonos lo que quieres para nuestra vida. Y gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría, encontramos un mensaje que nos hace fortalecer nuestra fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema esta mañana es formación. Si tú prestas atención, después de la resurrección de Jesucristo celebramos y estamos con mucho gozo y quizás a veces olvidamos ciertas cosas que son muy peculiares durante el transitar de Jesucristo. Si yo te pongo un ejemplo, todos queremos siempre ser parte del éxito, de lo que nos va bien, pero muy pocos quieren ser parte de todo el proceso. Discúlpame, el ejemplo con el que voy a empezar, discúlpame, pero no encontré otro porque soy muy mexicano. ¿A cuántos de los que estamos acá nos gusta el menudo? Dígame amén. Uy, a todos. La otra vez estaba viendo un video de dónde sale el menudo y qué es lo que se tiene que hacer con la panza de la vaca primero. Lavarla. ¿Lavarla de qué? Ya no le gustó el menudo. Todos queremos un menudo caliente un domingo en la mañana con así picosito, chile, cebolla. Iba a decir chile, tomate y cebolla. No, ese es pico de gallo, pero es chile, cebolla, unos buenos rábanos. ¿Quieres salado? Hay unos que les gusta con tostadas, otros que les gusta con pan, otros que les gusta con tortillas, y al lado un refresco que esté sudando porque está frío, y ese sabor que hace el menudo. Pero ¿quién quiere lavar el menudo? ¿Quién quiere tomarse el tiempo de ir y voltear la panza de la vaca y sacar lo que la vaca traía allí? Todos queremos el menudo y está bien rico. La vida espiritual es exactamente igual. Sabes que todos somos parte de un proceso. A veces es muy fácil que gente llegue a ti y te diga: estás bien padre, Dios te ha bendecido. Y a veces uno dice: mi estimado, si supieras de dónde vengo, apenas estoy viendo la luz. Y hay otros que ni siquiera están viendo la luz, que siguen en el proceso, en la formación. Sabes, cuando Pablo escribe Romanos, yo creo que Romanos 8:28 es de los pasajes que en ocasiones sacamos más de contexto los predicadores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme. Sí, pero es muy complicado cuando lo lees solamente Romanos 8:28.
Tienes que seguir leyendo todo lo que dice, y me encanta cómo termina Romanos 8 diciendo Pablo: antes en todas estas cosas. ¿En qué cosas? Hay sufrimientos de la vida, hay dolores de la vida, hay angustias de la vida. Que en la vida tenemos dos caminos: o nos forman y nos ayudan, o nos mandan a la lona. Y sabes, yo me doy cuenta que durante las últimas semanas del Señor Jesucristo en esta tierra, Él se esmeró por formar a sus discípulos. Y sabes que la formación nunca tiene que ver, muchas ocasiones, con situaciones halagadoras para nuestra vida. Y sabes que eso es lo más complicado, que hoy en día nos encanta que nos suavicen la realidad. Y si prestas atención, así no funciona la formación. La formación siempre tiene que ver con situaciones que te confrontan, que te tienen que hacer cambiar, que te tienen que hacer entrar en un proceso de: es cierto, estoy fallando, por eso se está formando. De hecho, la Biblia pone un ejemplo y dice que somos barro en las manos del alfarero. Yo nunca he visto un alfarero. La característica de un alfarero es que tienen como un platito, agarran un puñito de barro y le empiezan a apachurrar así, y empieza a dar vuelta, y está el alfarero. Y yo nunca he visto el alfarero que el alfarero le haga así. No, agarra el barro y y ya después tú tienes tu olla de barro, tienes tu taza de barro, y nos gusta el producto terminado, pero no nos damos cuenta de la formación. Pablo por eso dice: tienes que recordar que a los que amamos a Dios, si tú amas a Dios, también tienes que amar la formación. Hay muchos que queremos amar a Dios, pero no queremos amar la formación. Y la formación es la que nos lleva a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. La formación es la que delimita el propósito hacia dónde vamos. Si tú prestas atención, cuando uno no está en un proceso de formación, sino de deformación, todo nos duele, todo nos angustia, todo nos... No sé si alguna vez, ¿cuántos son padres de hijos de más de 20 años? Dígame amén. Son muchos. En el culto de la mañana vienen muchos padres muy jóvenes que se casaron a los 8 años. Entonces, si usted presta atención y analiza cómo es la educación en esta época y en la época de antes, hace 20 años que tú eras padre, ¿cómo era la formación? ¿A poco no me dejarán mentir ahora, esta mañana, los abuelos? Antes, ¿qué era? Un padre que hacía: se quitaba el cinto, la mamá sacaba la chancla y se la aventaba, o ni preguntaba si traía una cuchara, era ¡pum! En la boca, y pásame la cuchara otra vez, y antes de pasármela, lávala, porque trae sangre, pásamela. ¿No que no? Y ahora el tema es, ayer yo platicaba con unas personas, y ahora el tema es que en las casas, analiza, ¿cuándo en nuestras casas se iban a servir 3 comidas diferentes? Es que al niño le gustan los chicken nuggets. Es que al niño le gusta el chicken nugget. Y al otro le gusta la hamburger. Y el señor, pues el señor es norteño y quiere una enmolada. Entonces está la mamá, la abuela, haciendo el chicken nugget, la hamburger y la enmolada. ¿Cuándo iba a hacer eso? ¿Te das cuenta que por eso muchos de los que estamos acá somos todoterreno? Te preguntan: ¿qué vas a comer? Lo que haya. ¿A poco no? Lo que caiga. ¿Te acuerdas cuando ibas a la tortillería? La tortilla con sal, y te la reventabas. Era lo que había. No nos daba mucho pie a poder entrar en un proceso no, agarrábamos lo que había. Por eso hoy tenemos personas que al día de hoy nos hemos hecho todoterreno. Analízalo. En nuestra generación de más de 30 años es muy contado uno que otro chocantillo que es fresa para comer, pero analiza todos somos todoterreno para comer. ¿A poco no? Te dicen esto, te lo avientas. Oye, esto, te lo avientas. Yo me acuerdo que mi papá decía: piedras, nomás échale sal, vámonos. ¿A poco no? Porque así nos formaron.
La formación fue dura, la mano fue dura, porque yo no recuerdo que mi papá me dijera: ay, precioso, ¿qué quieres? No, papá era muy fuerte y mi mamá era muy fuerte en el proceso de formación de mi vida. Y me acuerdo que mi mamá llegaba y se ponía al lado y me decía: lo que te sirva, mi rey, te lo tragas. Y si no te gusta, aquí no es hotel ni restaurante, es lo que hay, todos vamos a comer lo mismo, papi. Y sabes, a lo mejor parecía muy fuerte, pero me formó. Ahora cuando me invitan a un plato de lentejas lo valoro, porque sé el esfuerzo que hay de aquel lado. Ahora cuando me invitan a un plato de tostadas lo valoro, porque sé el esfuerzo que hay. Así como cuando me invitan a un ribeye lo valoro, porque sé el esfuerzo que hay. Porque todo eso que parecía que a mí me lastimaba era una formación. ¿Sí me estoy explicando? Pablo escribe y dice: hey, si amas a Dios, te va a ayudar a bien. ¿Sabes por qué cuando mi mamá me decía: mi rey, te lo tragas? Yo no lo tomaba así como que: ay, maldita, porque yo amaba a mi mamá. Yo la amaba. Yo decía: ah, mi mamá, hasta me daba risa. Y yo: sí, ma, sí, sí, sí. Y la mamá al último daba un zapezón: ah, está bien, ma, está bien. Porque la amaba, porque entendía que mi mamá quería enseñarme. Pero llevo a temas espirituales. Muchos queremos que Dios nos dé, que Dios nos lleve, que Dios haga, que Dios esto. Pero partamos de la preponderante: ¿amas a Dios? Si amas a Dios, vas a tener que estar dispuesto al proceso, a la formación, al dolor. Y si tú me dices: ay, pastor, por eso Pablo escribe: si yo amo a Dios, todo me va a ayudar a bien. Y Pablo termina diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Jamás Pablo dice que la formación se va a acabar. Lo que él está diciendo es que si yo amo a Dios, la formación no tiene por qué separarme de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa hoy en día? Que hoy muchos nos separamos de Dios porque nos duele la formación, porque queremos que la formación esté llena de regalos de Dios, de suplición de Dios, de milagros de Dios, de que Dios nos dé todo lo que queremos. Y es ahí donde no funciona el evangelio. Dios no es Aladino, Dios no es magia, Dios es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jamás Dios dice: yo soy Aladino y pídeme 3 deseos. No. Y estamos en esta generación que nos encanta ese tipo de cosas. No. Dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Cuando el Señor Jesús resucita y se les aparece en medio a sus discípulos, lo primero que Jesús les dice es: paz a vosotros. No regresa y le dice: Pedro, quiero decirte, Pedro, que el día de mañana vas a amanecer con 2 camellos nuevos y 3 casas nuevas. Juan, a ti quiero decirte que no. Lucas, a ti te quiero decir que te voy a poner un consultorio nuevo. Y a ti, no. Lo primero que se les aparece y les dice es: hey, paz. ¿Sabes por qué Pablo escribe: si amas a Dios, todo te va a ayudar a bien? Porque tiene todo que ver con un proceso de formación. Y sabes, hay un discípulo que me encanta su vida, que hemos criticado mucho. Quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 31. Voy a leer desde el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el hijo de ¿quién? De Dios. Yo quiero que analices esta escena de Pedro. Si Pedro estuviera en esta generación,
yo me imagino, yo quiero pensar así. Ya sabes que hay cosas que me imagino y que me gusta maximizar para darle este toque de diferencia. Que si Pedro se hubiese hundido en esta generación, la gente hubiese querido que se hunde Pedro, que Jesús extiende su mano y le dice: Peter, what happened? Oh, take it easy, Peter. It's okay. Y que lo abrazara y que lo cargara. No te preocupes, Pedro, todo está bien. Eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti, Pedro. Eso quisiéramos. Fíjate Jesús cómo lo empieza a formar. Pedro se hunde, lo jala y dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá yo hubieran llamado derechos humanos. Me imagino a los de la barca: queremos levantar un acta contra este señor que se llama Jesús, que le está gritando a nuestro amigo Pedro, y por eso nos vamos a cambiar de maestro y nos vamos a cambiar hasta de región. ¿A poco no? ¿Por qué no nos gusta la formación? Yo quiero que dimensiones. Jesús no dice, y si prestas atención, ponme los versículos anteriores, por favor. Voy a leer desde el versículo 28. Entonces respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Ya le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, fíjate, y me gusta que la versión 1960 pone ahí los signos de admiración, y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Y sabes qué es el problema que a veces tenemos? No voy a hablar de la duda, no. Voy a hablar del tema de cómo Jesús le habla a Pedro. Le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Los que son padres, ¿te acuerdas cómo nos hablaban antes? Yo me acuerdo que cuando papá me enseñó a andar en la bici, y en aquel entonces, a lo mejor esta generación no sabe, pero en las bicis te ponían 2 llantitas. Yo recuerdo que después de yo haber practicado como 3 minutos, papá dijo: quitemos las llantitas. Es en serio. Las puso porque así venía la bici. Y después de 2, 3 minutos que iba a aprender, quitamos las llantitas. Y entonces ahí voy. Y estaba bien padre porque la pendiente, la bajada derecho era muy fácil, pero yo en mi inocencia quise dar vuelta así. Entonces me caí. Y recuerdo que llega papá y me dice: ¿por qué le torciste así? Te caíste. Yo ya sabía. Entonces yo le quería decir: papá, pues si yo lo estoy viviendo, mira la sangre que traigo. Y recuerdo que agarró y me dijo: te caíste, no lo vuelvas a hacer. Y gritándome y todo. Y eso me ayudó. Formó mi carácter para no ser una persona que ante las caídas me deprimiera. Y me acuerdo que me dijo: y vente otra vez para acá. No, papá, vente para acá. Y ahí vamos otra vez con la bici, ahí iba para arriba. Y vuelve, y ahí iba. Y otra vez: papá, y vente. Pero como 5 veces hasta que pude dar la vuelta. Y sabes, la 5ª vez, ¿cómo subí la pendiente? Ensangrentado. Pero dije: qué bueno que papá me llevó al máximo. Y sabes, hoy nosotros queremos ver resultados diferentes sin llevar nuestra vida al máximo. Porque hoy pareciera que la premisa principal de esta generación es el dolor. Y sabes, hoy es muy poco reconocido el éxito. Hoy es más fácil decir me duele, abandono. Hoy es más fácil decir no puedo. Hoy es más fácil decir no. Me encanta que Pedro, cuando se hunde, Jesús lo confronta y le dice: ¿por qué dudaste? Y le dice: hombre de poca fe. ¿Cómo crees que Pedro se sube a la barca? Porque había más discípulos en la barca. Y la palabra burlón no es de esta generación. Ahora le dicen bullying, pero ¿tú crees que no existía el bullying de toda la vida? Ya me imagino cuando Pedro se sube a la barca, los demás: hombre de poca fe, hombre de poca fe. Imagínate sentado así, como que ir platicando con Pedro y decir: te la bañaste, Pedro, ibas caminando en el agua y hiciste enojar a Jesús. Pedro, ¿qué te pasó, Pedro? ¿Te hundiste, Pedro? Ya ni te quiero hablar, te vamos a decir el hundido. Imagínate para Pedro. Eso es formación.
Porque a poco no Jesús pudo haberlo agarrado, lo abraza y nadie decimos nada, Al contrario, hubiésemos dicho, qué buena onda. No, lo agarra, lo abraza, vente Pedro. Y no pasa nada, Al contrario, no lo veríamos mal. Estaríamos predicando de qué buen amor de Jesús. ¿Cierto o falso? Pero me encanta que el tema de la formación siempre tiene que ver con una confrontación ante nuestras emociones, ante nuestros pensamientos, ante nuestras acciones. La formación siempre te lleva en el proceso a confrontar tus emociones, tu carácter. Porque Pedro también pudo haber estado en la barca y haber volteado y haber dicho, ¿por qué me grita este señor? ¿Qué le pasa a Jesús? Pues si yo le hice caso y me hundí. Imagínate Pedro peleando con Jesús, como muchos a veces lo hemos hecho en este tiempo. Que no sé qué nos dé el valor. Pero si tú me dijiste, Jesús, que caminar al contrario, tú tienes la culpa. ¿Para qué me dices que vaya a ti si sabes que me iba a hundir? No. Y Pedro, mira, porque él había entendido que estaba en un proceso de formación. Y no es la única. Hay otra que me encanta de Pedro. Mira, quiero que vayas conmigo. Mateo capítulo 16, versículo 23. Yo creo que Pedro era de Matamoros, raíces de Matamoros. Fíjate lo que pasa con Pedro, Mateo capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Escucha lo que está platicando Jesús. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Qué dice? Al tercer día. Estoy leyendo Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto, ¿qué dice? Me encanta. ¿Cuántos a veces hemos querido ser buena onda? Dígame amén. Ahora nadie, son puros amargados acá. ¿Cuántos hemos querido ser buena onda? Dígame amén. Empático. A mí a veces me encanta ser empático, y más cuando me quiero hacer bien bíblico, que la Biblia dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. O sea, tú a veces quieres. Me acuerdo una vez fui a un funeral y yo vi a la familia llorando tanto, y a mí me dio mucho sentimiento, porque yo empecé a recordar y se me salieron unas lágrimas. Y recuerdo que la señora, la viuda, voltea y me dice, ¿por qué llora, pastor? Y le digo, pues no sé, dice, ni lo conocía, usted no tiene que llorar. Y entonces me quedé callado. Dije, bueno, ¿qué? Pero a veces tú quieres ser empático y sale peor. A Pedro le pasa igual. Jesús empieza a decir, me es necesario que vaya a Jerusalén, que me maten, pero voy a resucitar al tercer día. Y entonces Pedro le habla a Jesús y le dice, ven Jesús. Le dice, ven, y fíjate lo que pasa. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjate, Jesús todo amor, Jesús todo buena onda. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de, ¿qué dice? O sea, yo quiero que dimensiones el tema del proceso. Jesús voltea con Pedro. Otra vez Pedro. Pedro, buena onda. Le dice, Jesús, no hagas esto, Jesús. No, ¿cómo que vas a morir? Y al tercer día, no. Y todos pudiésemos pensar que Jesús va a voltear y le va a decir en buena onda a Pedro, mira Pedro, ya lo he platicado contigo, ya lo hemos platicado. Es necesario que yo muera, al tercer día voy a resucitar, porque Dios me ha enviado como Mesías. Yo soy el Cordero que va a limpiar. Mira, ven acá Pedro, vamos a tomarnos un té y lo platicamos, porque creo que no te ha quedado claro. Si Jesús hubiese hecho eso, hubiera estado bien. Pero otra vez, quiero que esta mañana te quede claro algo. La formación, muchas ocasiones, no solamente tiene que ver con nuestras acciones. La principal formación tiene que ver con lo interior, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con lo que pensamos. Esa es la principal formación. Te voy a poner un ejemplo. Tú has visto una persona que tenga más de 60 años. La otra vez yo estaba aquí en el valle y estaba fuera del mall,
iba con unos amigos y entonces vi que pasó un señor como de, no sé, 70 años en una moto Harley Davidson. No, no. Y entonces llega y se estaciona y resulta que era amigo de un amigo mío y estaba platicando. Y cuando se va, dice uno de los que estaban ahí: ¿qué quiere el viejo ese? ¿Se quiere sentir joven? Y voltea el otro y le dice: es que no es cómo te quieras sentir, es que a lo mejor hasta esta edad tuvo para comprarse la moto. Esa es la primera. Dice, y la segunda, la vejez no la puedes ver y abrazar. Dice, porque viejos los cerros y reverdecen. La vejez está acá. Y me di cuenta de eso, sí es cierto. Cuando tú tienes buenos pensamientos, cuando tus emociones están niveladas, cuando tu corazón está bien, es muy fácil que las situaciones de este mundo hagan que te bocabajes. Pero cuando tus emociones están mal, ¿a poco no te asomas y está lloviendo y empiezas a llorar? Y está lloviendo y te acuerdas, y luego resulta que ayer te acababan de cortar, ¿a poco no? Y ahí estás viendo llorar, cómo duele, y empieza, ¿a poco no? Y después te quieres subir a un puente, y después si me aviento, porque esa cae. ¿Y sabes qué es lo primero que Jesús hace con Pedro? Todos creíamos que Jesús le dice: ay, Peter, otra vez tú, el hombre de poca fe, ven para acá, papi, ven, vamos a tomarnos otra vez otro café. Quiero que dimensiones, Pedro, que yo te... No, voltea a Jesús con Pedro y le dice: apártate de mí. Y ni siquiera le dice: apártate de mí, mala persona. Así es que esta mañana te voy a dar un regalo. Cuando tú quieras sonar bíblico, ¿cuántos están casados? Dígame amén, los casados. Cuando tú quieras sonar bíblico, tú puedes voltear con tu esposa o con tu esposo y muy bíblicamente decirle: apártate de mí, Satanás. Dile: estoy hablando Biblia. Te la regalo, es bíblico, ahí viene la Biblia. O sea, la verdad, yo me pongo a pensar y digo: ¿en qué momento Jesús voltea con Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo? Vamos pues. Imagínate que yo llegue como pastor un día y usted llegue y me diga: pastor, y que yo le diga: apártate de mí, Satanás. Ya lo quiero ver. Me voy porque en esta iglesia el pastor me dijo Satanás y nunca más me voy. Etiquetado, mandados a crecer. ¿A poco no? Y quiero decirles que este tipo ni siquiera es un hombre de Dios, es un hombre de Satanás. Por dos. Usted también. ¿A poco no? O sea, quisiera ver eso. Quisiera ver de eso, que usted un día llegue y me diga: pastor, esto, y que yo le diga: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Usted nunca me comprendió y usted nunca sirvió para nada, usted y todos sus amigos. ¿A poco no? Porque siempre queremos que el proceso sea suave. Y por eso hoy en día tenemos mentes débiles, corazones débiles, generaciones sin identidad. ¿Te has dado cuenta que no hay una identidad? Hoy, ¿qué es con lo que más se batalla en esta generación? Chamacos que no saben qué son. ¿Cierto o falso? Es que, ¿cómo nos acomodaban las ideas en nuestra época? Un zapezón, ¿a poco no? Un zapezón. Y órale. Y era fuerte la educación. Hoy en día el chamaco tiene 30 años, no quiere trabajar, porque si en el proceso de estar educado, ponte a jalar. ¿A poco no nos ponen a jalar a nosotros? ¿Sabes qué dice Jesús a Pedro? Porque Jesús estaba formando no las acciones de Pedro, Jesús estaba formando el corazón de Pedro. Por eso Jesús le dice: apártate de mí. Otra vez, Pedro tenía todo para decirle: Jesús, ya no quiero estar contigo, me acabas de decir que soy Satanás, bye con tu vida, estoy harto de ti. Y empezar a dividirle a los discípulos: ¿quién se quiere ir conmigo? Porque este se me bañó. Porque es muy fuerte lo que le dice Jesús. Pero sabes, Jesús estaba formando el corazón de Pedro. Muchas ocasiones tú esperas que Dios te resuelva las cosas al día siguiente, y Dios lo que te está diciendo es: hey, estoy formando tu vida. Porque lo que me estás pidiendo no tiene nada que ver con la realidad. Te estoy diciendo que no, porque te estoy formando. Estoy enseñándote a que confíes en mí, estoy enseñándote a que descanses en mí, estoy enseñándote a que sepas que yo soy tu Dios.
Por eso Pablo escribe en Romanos 8:28: si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Porque la realidad de poder aguantar una formación tiene que ver con el amor. No me dejará mentir usted. ¿Por qué nuestros hijos aguantan nuestra formación? Porque nos aman. ¿Por qué lo aguantan? Dese cuenta, yo fui hijo. Yo ahora me pongo a pensar cómo mamá me decía tráeme el cinto y me pegaba con él. Y todavía que me pegaba al final me decía dame un beso. ¿A poco no? Era por amor. Mi papá igual, ayer que iba en carretera con él. Mi papá tiene 65, 67 años, más o menos, ¿no? Ya a esa edad más o menos da lo mismo. Tiene muchos años. Iba conmigo al lado, yo iba manejando y yo iba un poquito fuerte. Iba como 120 y tantas millas. Y me acuerdo que papá decía dale más, dale más. Y yo volteo y le digo como usted ya vivió. Y entonces me frené. Y se queda viendo papá. Y dice nunca había sentido esta adrenalina. Y digo sí, usted muy abusado, la quiere sentir ya de viejo. Y después empezamos a platicar y le digo ¿se acuerda cuando me ponía a lavar el carro? Y dice sí. Y empezamos a recordar tantas cosas. Y sabes, lo que yo más recuerdo es el día de ayer, yo más recordaba eran las cosas que me formaron. Que papá desde muy chico me traía lavando un carro. En aquel entonces me daba 25 centavos por llanta que yo lavaba. Y después me acuerdo que papá jugaba con nosotros, como no había lanita. Al salir de la iglesia, papá decía el que más latas de refresco o de cerveza de aluminio junte se va a ganar un premio. Y entonces nos daba un costal y allá andábamos juntando latas de aluminio. Y la hermana Beth, que es la mayor, y yo, muy abusadillos, nos íbamos. En aquel entonces en Ciudad Juárez había una disco muy grande que se llamaba el Rodeo, no me acuerdo qué. Y nos íbamos después del domingo allá atrás de esa disco, porque pues el sábado se había puesto bueno el asunto. Entonces ahí empezamos a echar latas. Y llegábamos a la casa y yo, papá, yo gané. ¿Y sabes cuál era el premio? Un abrazo. Yo llegaba con el costal y yo, papá, aquí está, y papá, ganaste. Ya, y yo, ese es tu premio, un abrazo. Y sabes, en ese momento a lo mejor yo quería estrangularlo, pero hoy entendí que la formación me hizo ser un hombre trabajador. El ser un hombre que inventa trabajo. Que ahora he entendido que es pobre muchas veces, o no tiene dinero, mejor dicho, el que no quiere. Porque donde quiera hay trabajo. ¿A poco no? ¿Ha visto los nuevos asistentes que hay en las tiendas? Fíjate, hasta el señor, ahora hay señores. A mí me encantan esos señores que les gusta trabajar y que son abusadísimos. El señor que está fuera de la Guadalajara, te la dejo de tarea, afuera del Oxxo. Y el vato se lleva su día. Y tú en la casa, ay, es que no hay trabajo. Y ese vato está ganando. Porque al final del día alguien lo formó. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Nosotros queremos que la formación con Jesucristo siempre sea entre algodones. Y sabes, Jesús voltea con Pedro y le dice: hombre de poca fe, apártate de mí, Satanás. Quiero que regreses conmigo a Romanos 8:28. Si me puede ayudar alguien acá, chicos, por favor. Romanos 8:28. Y fíjate lo que escribe Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Y este, te decía al principio de la predicación, es el versículo más leído. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Y déjame decirte algo, leí una frase que me encantó. El propósito muchas veces lastima, pero el propósito
es el que te da certeza, es el que te reconstruye. El proceso muchas veces lastima. El proceso a veces lastima. Pero cuando entiendes el propósito, eso es lo que reconstruye. Eso es lo que da vida. Muchas veces el propósito va a ser doloroso. ¿Cuántas son madres? Díganme todas las mujeres que son madres, díganme amén. A mí me encanta escuchar la señora, perdón por la expresión, pero así es, recién parida, que dice: nunca lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a hacer nunca. No me dejarán mentir. Y ya vas por el cuarto, porque el proceso duele. Pero ¿qué tal cuando ves el propósito? Luego te dice: mamá, mamá, 40 años, mamá, ¿me das dinero? Esa es otra historia. ¿No? O sea, el proceso duele. No me dejarán mentir las hermanas, se les hinchan las piernas, se les hincha la cara. La otra vez estaba leyendo que hay mujeres que les crece la nariz, hay unas que les crecen las orejas. Es en serio. Se hinchan las piernas, empieza a caminar pandeada. ¿A poco no? Para atrás camina la hermana, para atrás. ¿A poco no? Para todo pujas. Y luego llega tu esposo, enviado de Dios, que todavía te dice: ¿qué tienes? Ay, ni tienes nada, hombre, ni tiene. El doctor dijo que pesa 2 kilos, ¿qué te quejas? Y tú. El propósito desgasta, te estresa, te aflige. Hay ocasiones que no aguantas el carácter, te amargas. Pero ¿qué pasa? Cuando ya lo tienes en casa, cuando crece, que ves que tiene 4, 5, 10 años y llega y te habla y te dice: mamá, papá, quiero que vengas a recoger mi primer diploma. Y tú bien emocionado vas y recoges su primer diploma de aprovechamiento. Quedó, no sé, en 5.º lugar, y tú bien contento. Quedó en 5.º lugar de 5 niños y tú muy emocionado. Pero fuiste por un diploma. Porque el propósito, la forma, nos puede desgastar. Pero cuando entiendes realmente el propósito, eso es lo que nos sana el corazón. Y sabes, muchas ocasiones le damos más importancia a la forma que al resultado. Por eso esta mañana intenté ponerte muchos ejemplos para que dimensiones que hay ocasiones que la forma va a lastimar. Pero cuando tú estás más expectante de la forma que del propósito, tu vida no va a funcionar. Porque si tú estás más expectante de la forma, la manera, es que me dijo, es que esto, es que aquello, relájate. Relájate. ¿Y sabes qué entendí? Dentro de otro punto que Dios te quiere regalar es: no te tomes las cosas tan a pecho. No te tomes las cosas tan a pecho. No te tomes las cosas tan a pecho. En la vida debes entender que la gente damos lo que traemos. No te tomes las cosas tan a pecho. Y hay otras ocasiones donde hay un grado de autoridad, como en el caso de Jesús, que la persona que está arriba de ti te quiere formar. Te quiere formar. Te quiere formar. Los hombres que hemos ido al servicio militar nacional, que hemos ido a hacer el servicio militar, no me dejarán mentir. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, casi por entrar a 18, fui a hacer el servicio militar nacional. Y que te hacen estar ahí a las 6 de la mañana hasta el cuartel y tienes que gritar: servicio militar nacional, por la tierra, por el aire, por el mar. Y ahí estás parado. Y de repente llega, no me acuerdo si era un marino, no sé cómo se llama, alguien del ejército, y decía: a correr. Y ahí vas corriendo 10 vueltas. Y después te decían: descanso. Y si a ti se te ocurría estar así, llegaban y ellos traían como una varita y te pegaban acá. Te pegaban y te decían: páguele. Y ahí tenías que estar. Y sabes, si en ese momento tú no lo entiendes, tú quisieras pelear. No, ahora lo entendí. Que hay autoridades. Tienes que aprender a entender que hay ocasiones que tienes que obedecer. Que no te tomes las cosas tan a pecho en la vida, que vamos de paso. Que a lo mejor alguien lo quiere hacer para destruirte, pero cuando tú entiendes que es parte de una formación, le terminas agradeciendo. ¿A poco no? ¿Te acuerdas el primero que te reventó el corazón?
y ahora que te casaste no le agradeces. Dices, qué bueno que este me engañó, que esta me dejó. ¿A poco no? Digo el cuarto, quinto, pero en ese proceso te querías morir porque dolía. ¿A poco no miras hacia atrás y dices, bendito sea Dios que las cosas han cambiado, todo ha sido diferente? Cuando tú empiezas a darte cuenta que hay procesos que pueden ser dolorosos. Por eso cuando Jesús resucita, y mira, quiero que vayas conmigo para acabar. Juan capítulo 21, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15. Cuando hubo comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Fíjate la pregunta que le hace Jesús a Pedro: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirán a otro y te llevarán a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué dice? Sígueme. ¿Te fijas que Jesús, después de que resucita y por fin en las escrituras, y vas a leer en los evangelios, que Jesús tiene un encuentro con Pedro después de la resurrección? Y la primer pregunta que Jesús le hace a Pedro es: Pedro, ¿te acuerdas que te comparé con Satanás? No. Pedro, ¿te acuerdas que te dije hombre de poca fe? No. Pedro, ¿te acuerdas que me negaste? ¿Por qué crees que el último punto te dije: no te tomes las cosas tan personales? Imagínate, Jesús se le aparece a Pedro, le dice: Pedro, ven para acá. ¿Por qué me negaste? ¿A poco no haríamos eso nosotros? No me pongas cara de no, yo no. Yo, claro que sí. Por eso yo no fui Jesús, ¿verdad? Pero si yo fuera Jesús, como de Iztapalapa, ya ves que si a mí me tocara ser Jesús acá de Matamoros, yo le diría: Pedro, ven para acá. Y antes de preguntarle y ponerme muy bíblico y decirle: Jesús, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Perdón. Yo le diría: Pedro, ¿por qué me negaste, Pedro? 3 veces, Pedro, te la bañaste, Pedro. Dime la verdad, ¿por qué me negaste, Pedro? ¿Acaso fue porque te dije Satanás? ¿Acaso fue porque te dije hombre de poca fe? ¿Acaso? Dime por qué, Pedro. Pedro, si todavía a ti te tocó que cuando iban por mí llegaron los soldados, tú sacaste la espada, cortaste una oreja, yo la pegué. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me negaste? ¿Si te has dado cuenta que nuestra vida siempre se ve paralizada porque queremos respuestas en lugar de decir: esto me tiene que formar, se acabó? ¿Sí me estoy explicando o no? Es como si yo esta mañana quisiera que usted me explicara cómo es que un árbol realmente purifica el aire. Yo no lo sé. Es como si yo esta mañana quisiera dimensionar cuando alguien dice: es que tiene esto 3,000 millones de... No lo sé, nomás uno lo vive. Es como si tú quisieras explicarme cómo funciona el wifi o wifi, o no sé cómo se diga bien en inglés, el internet inalámbrico, cómo funciona. Tú no sabes, tú nomás llegas y preguntas la contraseña. Imagínate que Jesús llegara a cuestionar a Pedro: Pedro, ¿por qué, Pedro? Me encanta que Jesús no se tomó nada personal. Llegó y le hizo la pregunta de oro: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes por qué ahora entiendo por qué le pregunta que si lo ama? Porque la base de todo es el amor. Es el amor. Y eso es lo que el Señor Jesús enseñó en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no sé qué. Y todos hablamos de que nadie se pierda, pero se nos olvida hablar del amor. Para que nadie se perdiera, primero tuvo que existir el amor. Con Pedro pasa exactamente lo mismo. Por eso Jesús no llega cuestionándole: ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Disculpa. No, lo único que le dice es: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, esta mañana, en lugar de cuestionar tanto a Dios: ¿por qué Dios hiciste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Nomás voltea y dile: Señor, te amo, acá estoy. Y si la función que ahora tengo que entender es que me estás enseñando, procesando, me estás instruyendo, quiero hacerlo contigo, Señor. Si esto es lo que yo tengo, si de esto tengo que aprender, aquí estoy, Señor. Procesa mi vida, enséñame, muéstrame. Porque a muchos no nos gusta el proceso, nos gusta el propósito terminado. Pero ¿sabes de qué me doy cuenta? De que no me digas que no se puede. Pedro pudo, y en primera mano, de Jesús. De Jesús. Y hasta el día de hoy, Pedro, en el libro de los Hechos, y si me encanta decirlo, es fascinante lo que hace Pedro en el libro de los Hechos. Si tú lees el libro de los Hechos, ¿sabes lo que hacía Pedro? Pedro pasaba por la calle y la gente sacaba a los enfermos. Y dicen que al pasar Pedro le hacía así, y la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Y sabes por qué es eso? Porque aguantó el proceso, aguantó la enseñanza, aguantó la mano de firme. Así es que si tú estás peleándote con Dios porque no te ha comprado Dios el carro nuevo, si tú estás peleándote con Dios porque no has echado la segunda placa, si tú estás peleándote con Dios porque crees que no te ha sanado, si tú estás peleándote con Dios porque crees que no te ha provisto, si tú estás peleándote con Dios porque no te has ido de vacaciones, porque el matrimonio no se compone, porque los hijos, porque el dinero, entonces no estás entendiendo el proceso. No estás entendiendo el proceso. No estás entendiendo el proceso. ¿Por qué? Porque al final del día Pedro nunca se peleó con Jesús. Al contrario, Jesús llega y le dice: ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, ¿sabes que te amo? Ay, Pedro también hubiera podido voltear y haberle dicho: ¿me estás preguntando eso a mí, Jesús? Pregúntale a Mateo. ¿A mí qué me preguntas eso, Señor? Si me dijiste Satanás, ya castigo. ¿A poco no? Pedro nomás le dice: Señor, ¿sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? Señor, ¿sabes que te amo? Y me encanta que Jesús le dice: bueno, te voy a comisionar. ¿Cuántos queremos que esta mañana Jesús nos comisione?